Bueno, el día de hoy les voy a hablar de manera resumida, como para contextualizar un poco, sobre las técnicas de microscopía que utilizamos básicamente en el grupo de óptica y también en la universidad para caracterización de materiales. Nuestra experiencia es más que todo en materiales. No tenemos mucha experiencia en materiales biológicos, pero también pues existe la posibilidad de hacer caracterización de materiales biológicos con estas técnicas que les voy a presentar hoy. Como Jesús comentó, pues yo ya he venido trabajando en la implementación de estas diferentes técnicas desde hace algunos años, desde mi trabajo de pregrado, maestría, y ahorita en doctorado lo uso como herramientas de caracterización. Entonces, dentro de la microscopía en general, pues podemos encontrar tres grandes clasificaciones. Está la microscopía óptica, que sería la microscopía convencional, dentro de la cual pues tenemos algunas ramificaciones que menciono acá. Se me escapan varias porque pues hay bastantes nuevos desarrollos en cuanto a las técnicas de microscopía. Entonces tenemos las tradicionales como el campo claro, el campo oscuro, que es más que todo utilizado para muestras biológicas, microscopía de fluorescencia, que está relacionado un poco con una charla anterior de microscopía de hoja de luz, y microscopía de contraste de fase. También tenemos otras técnicas como la microscopía confocal, por ejemplo, que clasificarían dentro de la microscopía óptica. Tenemos luego un conjunto de técnicas que se consideran más avanzadas debido a que utilizan algunos de los principios que les voy a comentar a continuación, pero utilizando otros fenómenos físicos para la obtención de imágenes. Entonces está la microscopía electrónica, dentro de la cual encontramos la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión. Aquí en la universidad contamos solamente con microscopía electrónica de barrido y eso es lo que les voy a introducir hoy. Y también tenemos la microscopía por barrido de sonda, que pues básicamente es la microscopía de fuerza atómica y la microscopía de efecto túnel. Entonces, cada una de estas técnicas nos va a ayudar a caracterizar ciertas propiedades de los materiales, y cada una de ellas nos va a aportar cierta información. Es decir, si conocemos las técnicas, podemos encontrar cuál es la apropiada para caracterizar nuestro material. Y va a depender, pues, precisamente de su dimensión. Entonces, aquí tenemos una escala un gráfico que nos muestra ciertas escalas, algunos elementos. Por ejemplo, a la derecha tenemos elementos grandes como pues, el ser humano, perdón. ¿Qué podemos ver a simple vista? Ya para objetos más pequeños, por ejemplo, ácaros, el cabello, glóbulos rojos, algunas bacterias, ciertas células, entonces podemos acudir a la microscopía óptica. Si queremos observar cosas aún más pequeñas como nanopartículas, partículas alrededor de los 5 nanómetros para arriba, podemos utilizar la microscopía electrónica, y la microscopía electrónica nos permite también visualizar todo lo que podemos ver por microscopía óptica. Ya para elementos aún más pequeños podemos trabajar con la microscopía de fuerza atómica y efecto túnel. Ya para incluso a nivel atómico podemos visualizar con estas técnicas. Entonces, vamos a hablar de estas tres técnicas: la microscopía óptica, básicamente o específicamente la microscopía que trabajamos en el grupo de óptica, que es por contraste de fase; la microscopía electrónica de barrido, que es con la que contamos en la universidad; y la microscopía de fuerza atómica. Para eso entonces me gustaría introducir algunos conceptos básicos. El primero de ellos es la apertura numérica.
La apertura numérica es un parámetro muy importante cuando elegimos un objetivo de microscopio. Esta apertura numérica, como vemos acá, va a depender del índice de refracción y esto tiene una dependencia angular. Es decir, que está relacionado con la cantidad de luz o la apertura o la cantidad de luz que puede recibir un objetivo angularmente. Es decir, una fuente puntual emite cierta cantidad de luz en todas las direcciones y la idea es poder colectar la mayor cantidad de luz posible. Si tenemos una mayor apertura numérica, entonces vamos a poder obtener más información del punto que estamos visualizando. Entonces, para eso, una forma de modificar esta apertura numérica podría ser variando el índice de refracción del medio y pues también depende de la construcción de cada uno de los objetivos, de la configuración de lentes que tenemos allí, lo que me da el ángulo de aceptación de luz, como vemos en la figura de la derecha. Entonces, para variar, por ejemplo, el índice de refracción, tenemos objetivos de inmersión que me permiten utilizar un aceite con un índice de refracción mayor, lo que me permite obtener mayor porción de la luz emitida por los puntos que estoy evaluando. En la tabla que vemos allí, tenemos los valores para los diferentes objetivos que nosotros usamos. Por ejemplo, para el objetivo de 5X tenemos una apertura numérica de 0.13. Para objetivos de mayor magnificación, vemos que la apertura numérica aumenta. Es decir, que tenemos mayor resolución con estos objetivos que tienen mayor apertura numérica. El siguiente concepto que me gustaría introducir es la resolución lateral. La resolución lateral en un sistema óptico, como los de microscopía óptica clásica, está relacionado con la longitud de onda que estamos usando y la apertura numérica. Como vimos anteriormente, a mayor apertura numérica, este valor de D, que es la distancia que podemos resolver entre dos puntos que están emitiendo luz, son inversamente proporcionales, es decir, al utilizar un objetivo de mayor apertura numérica, estamos teniendo mayor resolución. Y otra forma de obtener mayor resolución es utilizar una longitud de onda cada vez más pequeña. Entonces, pues en microscopía óptica esto viene limitado porque, pues básicamente utilizamos luz blanca. Entonces, no tenemos mucho control en la longitud de onda que utilizamos. Otro concepto es la profundidad de campo. La profundidad de campo también está relacionada con la resolución axial del sistema y básicamente lo que me dice es el espesor de esa sección óptica a lo largo del eje Z en el que yo veo todas las características de la muestra focalizadas. Entonces, algo que vemos mucho en la microscopía óptica es que el plano de focalización es muy pequeño y a medida que utilizamos objetivos de mayor magnificación, esta profundidad de campo es cada vez más pequeña. Entonces, la porción de muestra que vemos focalizada es muy pequeña. Entonces, este es el equipo con el que contamos en el laboratorio de óptica, un Axiom Mayer Z1M de Carl Zeiss. Y este equipo nos permite trabajar en microscopía óptica de campo claro, pero además nos permite trabajar con la técnica CDIC, que es una técnica de interferometría, básicamente con luz polarizada. Entonces, esta técnica nos permite observar ciertas características de la muestra que no se observan con microscopía de campo claro. Entonces, a la derecha vemos un esquema
la composición o del arreglo de los elementos ópticos al interior del microscopio. Tenemos entonces una cámara, tenemos un juego de polarizadores, tenemos una fuente de iluminación y además tenemos un prisma Wollaston. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de técnicas de microscopía? La luz que viene de la fuente de iluminación debe pasar a través de un primer set de polarizadores que corresponden a un polarizador lineal con una lámina lambda cuartos. Esto lo que me entrega es una luz circularmente polarizada. Luego llega a un divisor de haz y envía esa luz hacia un prisma Wollaston. Esta es la parte principal de la microscopía de contraste de fase, ya que este prisma lo que hace es dividir ese haz en dos componentes. El prisma Wollaston se compone básicamente de cristal de calcita que son cortados según sus ejes ópticos. La calcita tiene un eje ordinario y un eje extraordinario que me permite pues, aprovechar esa propiedad de birrefringencia de la calcita. O sea que me divide ese haz de luz que viene circularmente polarizado en dos. En uno con polarización vertical y el otro con polarización ortogonal a esta misma. Y además lo que sucede es que esos dos haces están separados una distancia muy pequeña. Entonces, como vemos en la parte de abajo, llegan dos haces de luz a la muestra. Allí, entonces, la topografía o cualquier cambio en el índice de refracción de la muestra pueden agregar una diferencia, un cambio de fase en estos dos haces. Entonces, como nuestro equipo es para trabajar en muestras metálicas por reflexión, entonces estos haces son reflejados, recuperados por el objetivo nuevamente, pasan por el prisma, se combinan esos haces y básicamente lo que tenemos es un fenómeno de interferencia. Entonces este es a grosso modo el principio de funcionamiento de este tipo de microscopía de contraste de fase con luz polarizada circularmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nos dan este tipo de microscopía? A la izquierda tenemos una muestra de cobre que está vista por microscopía de campo claro, campo brillante. Y a la derecha entonces tenemos la misma muestra, pero con microscopía de contraste de fase. Esta microscopía de contraste de fase nos permite realzar las características superficiales de la muestra que a veces no son detectables en campo claro, por ejemplo. Entonces, nos es muy útil para muestras semitransparentes o, por ejemplo, para visualizar emulsiones, por ejemplo, o también nos permite identificar cambios en el índice de material, en el índice de refracción del material, ya que pues es sensible a introducciones de fase debido a estos cambios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes. A la izquierda tenemos estos, son cristales de ácido acetilsalicílico. Vemos que pues los cristales han crecido de forma desordenada y pues cada uno de ellos también evidencia un fenómeno de birrefringencia, el cual es revelado a través de este uso de microscopía. Y a la derecha tenemos una muestra de silicio. Con este tipo de microscopía también lo que hacemos es recuperación de la topografía de la muestra. Entonces, como les comentaba, la microscopía óptica tiene una característica y es que su profundidad de campo es muy pequeña para mayores magnificaciones.
Es decir, que si yo observo una muestra con una topografía grande como la que tengo acá con unos caracoles, pues yo no voy a ver toda la imagen focalizada. Para obtener una imagen focalizada o de campo extendido, como tenemos a la derecha, entonces lo que hacemos es obtener un stack de imágenes en Z. Vamos variando la posición en Z y vamos adquiriendo imágenes. Y por algoritmos, por ejemplo, de varianza, entonces se puede obtener una imagen de campo extendido. Aquí nuestro microscopio tiene una platina de posicionamiento con movimiento piezoeléctrico con resolución de 2 nanómetros de movimiento. Y nos permite también obtener la topografía de la muestra. Bueno, aquí en este caso tenemos nada más una visualización tridimensional de lo que es nuestra muestra. Tendríamos que hacer una calibración para poder obtener los valores de profundidad. Entonces, básicamente con este tipo de microscopía óptica, lo que trabajamos es la obtención de las características superficiales para una visualización tanto de profundidad de campo extendido como su visualización tridimensional. Esto es útil, por ejemplo, para muestras que han sido sometidas a procesos de corrosión, para visualización de picaduras, etc. El siguiente tipo de microscopía de las que les voy a hablar es la microscopía electrónica de barrido. Este tipo de microscopía también pues, cuenta con un arreglo similar a como sería un microscopio óptico. Tenemos una fuente, pero en este caso no es de luz, sino es una fuente de electrones. Luego tenemos una serie de lentes, pero esas lentes ya no son de vidrio, sino son lentes electromagnéticas, es decir, son bobinas por las cuales circula una corriente que me permite manipular ese haz de electrones generado. Y también tiene en la parte de abajo un sistema de barrido, que son básicamente bobinas que me permiten deflectar el haz de electrones. Ese haz de electrones entonces va a incidir en la muestra y va a barrer la muestra y vamos a obtener línea por línea la imagen de la superficie. Este sistema debe estar en alto vacío debido pues a que los electrones se van a propagar, entonces necesitan un camino con la menor cantidad de obstáculos posible. Entonces aquí hay algo muy útil y es que se utiliza la dualidad onda-partícula de los electrones, es decir, que hay una longitud de onda asociada a ese haz de electrones. Y resulta que esa longitud de onda se puede variar acelerando esos electrones. Entonces esto afecta la resolución. Si yo utilizo un voltaje de aceleración de esos electrones cada vez mayor, pues voy a tener una longitud de onda menor asociada a ese haz y por lo tanto tendré una mayor resolución. En la microscopía electrónica de barrido, el voltaje de aceleración alcanza los 30.000 voltios. En un microscopio electrónico de transmisión se alcanzan resoluciones altísimas. Estos voltajes de aceleración son de 200.000 voltios. Entonces, el microscopio se compone de una cámara donde se coloca la muestra. Esa cámara debe cerrarse, el microscopio hace vacío y lo podemos utilizar. Entonces, nuestra fuente de electrones hay 3 tipos. Tenemos fuentes termoiónicas y fuentes de emisión de campo. Las termoiónicas son filamentos de tungsteno o cristales de hexaboruro de lantano. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. El que tiene el microscopio de la universidad es una fuente de emisión de campo, que básicamente produce un haz de electrones con mayor coherencia.
Y pues el costo de esto es que cada vez que se consume este emisor, pues requiere un cambio y eso lo debe hacer un experto, entonces es un costo-beneficio un poco alto porque son bastante costosos, además de que esto, debe venir un experto a cambiarlos. Los otros tipos de filamentos, pues el usuario lo puede reemplazar. Las lentes, como les contaba, entonces son lentes electromagnéticas. Básicamente lo que me permite es manipular la trayectoria que seguiría el haz, el cual en realidad no va en línea recta, sino que lleva una trayectoria helicoidal. Entonces, cuando este haz de electrones interacciona con la muestra, suceden varias cosas interesantes. Ese haz de electrones que nosotros producimos lo llamamos haz primario. Cuando ese haz primario interacciona con la muestra, entonces se generan varios productos. Uno de ellos son los electrones secundarios. Estos electrones secundarios provienen de la muestra, son electrones que son básicamente arrancados debido a las colisiones. Cuando yo capturo esta señal, me da un tipo de imagen. Entonces, vamos a obtener una imagen de electrones secundarios. También tenemos otra señal que es la señal de electrones retrodispersados. Estos electrones retrodispersados son los mismos que vienen del emisor, penetran en la muestra y se regresan hacia el detector. Este tipo de señal me da otra imagen que ya les voy a mostrar. Y tenemos también incluso fotones en el visible, electrones UV, y también tenemos fotones con frecuencias en los rayos X. Esto es muy importante porque nos permite hacer una caracterización química elemental de la muestra. A la derecha entonces vamos a ver que esto que tenemos aquí en forma de gota es como el volumen de interacción. Los electrones penetran en la muestra cierta distancia, pueden ser incluso micrómetros, y eso también afecta la resolución. Vemos que los electrones secundarios son producidos en las primeras capas de la muestra y que su volumen de interacción, es decir, la distancia horizontal, es mucho más pequeña. Los electrones retrodispersados provienen de una zona más profunda y su dimensión lateral es un poco más grande, es decir, no tenemos la misma resolución con electrones secundarios que con electrones retrodispersados. Y los rayos X característicos provienen de una zona aún más profunda y no tenemos tanta resolución. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Tenemos entonces aquí un ejemplo de una simulación Monte Carlo que nos muestra el volumen de interacción de los electrones mientras penetran una muestra. Esta profundidad de penetración está relacionada con el voltaje de aceleración del haz de electrones que yo utilice. A mayor voltaje de aceleración, mayor penetración. Y pues como habíamos dicho que a mayor voltaje, generalmente pues tenemos mayor resolución. Es usual querer utilizar siempre voltajes altos para visualizar las muestras. Pero debemos tener en cuenta que la profundidad de penetración es mayor. ¿Esto en qué influye? Si yo quiero ver las características superficiales de la muestra, entonces no debo utilizar un voltaje tan alto, como vemos en las imágenes de abajo. Tenemos una imagen de una rejilla de cobre con una membrana de carbono a 3 kilovoltios. En este tipo de imágenes vemos los pliegues de la membrana, podemos ver las características superficiales. En cambio, a un mayor voltaje, como tenemos en la derecha, pues esa membrana es casi transparente. Entonces, no podemos visualizar, bueno, depende de lo que le interese a uno ver en la muestra. Entonces, ese es un parámetro a tener en cuenta. Entonces, la señal de electrones secundarios, ¿qué tipo de imágenes me da? Me da imágenes como esta. Una característica muy importante de la microscopía electrónica de Barr es que la profundidad de campo es muy grande, lo que nos permite tener focalizada todos
la mayoría de planos de la muestra, entonces siempre vamos a ver la muestra tal como visualizamos en estas imágenes. Estas imágenes de electrones secundarios, que siempre vienen en tonos de gris, me van a permitir visualizar la morfología de lo que tengo allí, las características superficiales, y generalmente se utilizan de manera cualitativa para la descripción de muestras. Si ya quiero hacer un análisis cuantitativo, pues utilizaría algún procesamiento de imágenes para, por ejemplo, hacer medición de tamaño de partículas o tamaños de poro, que es lo que generalmente se usa. Estas imágenes que tengo acá corresponden, la primera, la de la izquierda, es tiza, y las siguientes son unas arcillas también. Aquí tenemos algunas otras imágenes. Tenemos óxidos de hierro. En la esquina superior derecha, esa es una muestra de un diente con una proliferación bacteriana. Estos son focos. Tenemos en la esquina inferior izquierda una muestra de un corte transversal de Guadua. Por ejemplo, aquí es interesante medir la densidad de la fibra en los diferentes segmentos de la muestra. Tenemos polen al centro y a la derecha, abajo, es óxido de aluminio. La señal de electrones retrodispersados tiene una característica muy importante, y es que la energía de esos electrones, la energía con la que esos electrones llegan al detector, pues va a depender del número atómico promedio de lo que yo tenga en la muestra. Es decir, que si varía el número atómico en la muestra, yo lo puedo ver en mi imagen. Elementos más pesados se ven más brillantes y elementos oscuros se ven, corresponden a elementos más livianos. Entonces, por ejemplo, me permite identificar entre materia orgánica y metales dentro de una imagen. Tenemos aquí una muestra de roca en la cual se ven las inclusiones metálicas dentro de ella, y a la derecha tenemos un material particulado que está compuesto de dos componentes, valga la redundancia. Y allí podemos entonces diferenciar pues, las partículas que nos interesan. Entonces, este tipo de imágenes nos muestran si hay variaciones en la composición de la muestra. Como nosotros también, bueno, aquí tenemos otra imagen, en la izquierda tenemos pirita framboidal, y a la derecha tenemos una muestra de shale. Este tipo de muestras tienen gran interés para explotación de yacimientos no convencionales, y básicamente lo que se evalúa es la porosidad, pero la porosidad asociada a la materia orgánica, no todos los poros de la muestra. Entonces, es muy importante hacer esa medida de porosidad. Entonces, como también nosotros obtenemos una señal de rayos X, eso quiere decir que podemos hacer un análisis químico. En este caso es el llamado análisis químico EDS, de energía dispersiva, y es importante tener en cuenta que esto es un análisis semi-cuantitativo. Me va a dar todos los elementos que yo tenga en la muestra, y me va a entregar un espectro que corresponde a la intensidad. Pues la intensidad de cada pico va a estar relacionada con la cantidad del elemento que tengo aquí. Entonces, esta técnica en resolución está, no sé si se ve mi cursor ahí en la imagen. Está como en la parte superior, al ladito del Raman. Y vemos entonces que esta técnica tiene resolución micrométrica espacialmente. Entonces, no podemos analizar la composición, por ejemplo, de una nanopartícula, porque me va a entregar
la composición de todo lo que la rodea. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que tenemos en esta técnica. Entonces, ahí en la imagen de la mitad tenemos señalados con la flecha azul los electrones de las primarios. Estos electrones, pues, mediante colisiones pueden arrancar átomos, electrones de la muestra, que corresponden a los electrones secundarios. Entonces me van a quedar vacancias. Necesariamente entonces los electrones de orbitales superiores van a ocupar estas vacancias y en ese proceso van a emitir rayos X. Entonces esos rayos X emitidos son los que nosotros detectamos. Y vamos a tener un espectro formado por esas líneas, pues estos rayos X emitidos tienen siempre una energía característica para cada uno de los elementos. Entonces el silicio siempre va a estar ubicado a un valor de energía, el titanio también, etc. Aquí, bueno, evidentemente no podemos visualizar ni hidrógeno, el helio también es muy bajito, básicamente desde el litio en adelante. Y vamos a tener un fondo continuo que se debe a la desaceleración de los electrones a medida que se acercan a los átomos. Entonces, en esta técnica tenemos varias limitaciones. Tenemos, si la muestra tiene una topografía muy grande, esa misma topografía puede bloquear esa señal de rayos X, como vemos en la figura de la izquierda, en la parte de arriba. Como vemos ahí en ese mismo cuadrito, en la parte de abajo, tenemos varios puntos en los cuales se hace el análisis elemental. Digamos en el primero, ahí en el ejemplo tenemos una matriz de aluminio con algunas partículas de cobre. Si ubicamos la primera gotica rosada como amarilla, ese es el volumen de interacción. Si resulta que en ese volumen de interacción no hay ninguna partícula de cobre, pues no vamos a detectar ese elemento en el espectro. Pero no necesariamente quiere decir que no haya dentro de la muestra. Entonces, quiere decir que es un análisis muy puntual. Entonces, no me va a dar información de la totalidad de la muestra. Para eso se requieren otras técnicas, por ejemplo, de RX. Y también depende entonces dependería de la cantidad de partículas de cobre que estén dentro del volumen de interacción, la intensidad de la señal de cobre que yo tendría. Es decir, que si yo hago el análisis en diferentes puntos, voy a obtener diferentes resultados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que obtendríamos. A la derecha pues tenemos la imagen de electrones retrodispersados. Esto es un cristal de granate. Y a la izquierda entonces tenemos el espectro correspondiente. En geología, por ejemplo, ya ellos tienen una base de datos en la cual se conocen los espectros correspondientes a cada uno de los minerales. Hay unos que son fáciles de identificar, pero hay otros que son mucho más complejos, entonces requerirían otras técnicas adicionales. También se puede hacer un mapa de composición, es decir, adquirir esa señal de rayos X de cada uno de los puntos de la muestra y puedo obtener un mapa de falso color, la distribución de cada uno de esos elementos. Esto entonces en la microscopía de electrónica de barrido, básicamente lo que obtendremos son imágenes de electrones secundarios que corresponden a imágenes de morfología, imagen de electrones retrodispersados que corresponden a imágenes de composición y la señal de rayos X que corresponde a un análisis químico elemental, semi-cuantitativo y puntual.
Hablemos ahora un poco de microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica tiene un principio de funcionamiento totalmente diferente. Lo que tenemos entonces es un cantilever, que es como una barra de silicio generalmente, y al final tiene una punta generalmente piramidal. Lo que sucede es que tenemos un haz láser y ese haz láser incide sobre la parte superior del cantilever. Este se refleja y llega a un fotodetector. Entonces, tenemos un fotodetector de 4 cuadrantes y el haz lo que va a hacer es moverse hacia arriba y hacia abajo, y lo que vamos a detectar son diferencias de voltaje que vienen de ese detector. También incluso pueden haber, ese haz puede moverse de izquierda a derecha, que me va a dar otro tipo de propiedad. Entonces, con este tipo de microscopía, lo que podemos hacer es medir, o básicamente lo que se está midiendo es la interacción entre la punta y la muestra, que son generalmente fuerzas de Van der Waals. Entonces, a medida que este cantilever con la punta se mueve a lo largo de la muestra, pues él se va a deflectar según cómo venga la morfología, la topografía de la muestra. Entonces, a diferencia de las otras microscopías, aquí obtengo directamente la topografía de la muestra. Además de otras propiedades, se podrían medir incluso la fuerza eléctrica que hay entre la punta y la muestra, fuerza magnética, peso de electricidad, una infinidad de mediciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, está la microscopía de fuerza atómica, los modos convencionales, que es el modo de contacto, el modo no contacto, que ya les voy a comentar. También de fuerza química, se puede medir la fuerza lateral, fuerza eléctrica, se puede hacer espectroscopía, pero en este caso es una espectroscopía de fuerza, es decir, se pueden medir propiedades como módulo de Young de los materiales, realizar nanoindentación, fuerza magnética, etc. Y también estos microscopios generalmente vienen para funcionar como microscopía de efecto túnel. En este caso se mide la corriente que hay, se aplica una diferencia de voltaje entre la punta y la muestra y se mediría la corriente que hay entre ellos dos. Entonces, a medida que el cantilever recorre la superficie, pues se va a deflectar una cantidad delta Z. Y básicamente este movimiento se puede modelar mediante la ley de Hooke. Es decir, básicamente lo que tengo es un resorte. Entonces es una aproximación muy sencilla para este proceso. Entonces, aquí lo que tenemos es la curva de fuerza versus distancia, es decir, la fuerza aplicada y en el eje horizontal la distancia a la cual está la punta de la muestra. Entonces, en el modo contacto, el valor de fuerza es un valor positivo. En este caso estamos en el régimen recursivo de esta curva de fuerza. Entonces la punta va a sentir como una fuerza de repulsión con la superficie. Y ese valor de fuerza es constante. Entonces el sistema va a mantener constante esa fuerza aplicada. Por lo tanto, si cambia la topografía, entonces el cantilever se va a deflectar para mantener constante ese valor de fuerza. En el modo no contacto, que corresponde a la gráfica que tengo a la derecha, la punta lo que hace es un movimiento oscilatorio. Es decir, que entra en contacto o no con la muestra. Entonces ella va a oscilar
y yo la puedo acercar o alejar de la muestra. Si estamos en el régimen repulsivo, es decir, una fuerza menor, entonces llamamos eso un contacto intermitente. Y el modo de no contacto, pues esto corresponde entonces al régimen atractivo de fuerza. Entonces, ¿por qué un modo y por qué el otro? En el modo de contacto podemos analizar muestras metálicas básicamente o bueno, diferentes tipos de muestras, sobre todo planos, pero si tenemos material particulado o tenemos humedad en la muestra, entonces este tipo de cosas, por ejemplo, algunas partículas pueden adherirse a la punta, o si la topografía es demasiado grande, entonces la punta al seguir esta topografía puede partirse. En este caso utilizamos el modo de no contacto o contacto intermitente para evitar estos inconvenientes. Entonces, ¿qué obtenemos? Básicamente la topografía. Y pues aquí lo que tenemos es, acá arriba, en el dibujo de la izquierda, bueno, tenemos en la parte superior el láser que incide sobre el cantilever, y en la parte de abajo, donde está la muestra, tenemos un tubo piezoeléctrico. Entonces, ese tubo piezoeléctrico hace un movimiento en X, es decir, un movimiento completo en X y luego se mueve un poquito en Y y hace otro movimiento. O sea, básicamente tenemos un barrido de la punta sobre la muestra. O sea que la imagen se construye línea por línea. Este es un proceso bastante lento, en realidad. Es decir, tomar una imagen puede tomar un día entero si las condiciones son ideales. Por ejemplo, si alguien va caminando en el laboratorio, pues se va a sentir ese ruido en la imagen. Se puede visualizar incluso. Entonces aquí tenemos muestras de acero H13 y silicio que fueron recubiertas con películas de titanio y nitruro de titanio. Y en este caso utilizamos la microscopía para medir el espesor de la capa depositada. Estas películas mejoran las propiedades de dureza del material. Entonces, además, como yo tengo toda la información de topografía, podemos tener datos como rugosidad, tamaño de grano, etcétera, directamente de la imagen. Aquí tenemos entonces cómo es una punta. En este caso, la resolución depende mucho de la punta, entre otros parámetros, como vemos en la imagen de la derecha. Si la punta es muy redondeada y tenemos una partícula, cuando la punta pase por ella, pues la señal que obtenemos pues va a ser más redondeada. Si tenemos una punta más aguda, pues va a ser capaz de mostrarme esos detalles un poco más, con mayor resolución. Pues básicamente entonces estamos limitados por las características geométricas de la punta. Algunas personas, algunos investigadores incluso usan nanotubos como punta, que son pues bastante delgados. Nosotros en el laboratorio, además de la caracterización de materiales, es decir, de la obtención de las imágenes, también hemos hecho algunos trabajos con litografía. En este caso, el equipo nos permite utilizar dos métodos para realizar esa litografía, que es el rayado mecánico y la oxidación local anódica. En el rayado mecánico, pues hay varios parámetros que influyen, que es pues, las características de la punta, la fuerza aplicada y qué tan rápido hago el proceso. Y en la oxidación local también tiene sus propios parámetros, que ya les voy a comentar. Entonces, en la litografía por rayado, básicamente lo que vamos a hacer es forzar al sistema
aquí aplique una fuerza mayor a la que tendría por defecto para obtención de una imagen, básicamente indentando la muestra. Si yo hago una indentación y muevo la punta, entonces voy a dejar una marca en la superficie. Evidentemente, entonces debo utilizar una punta de una gran dureza, idealmente de diamante, y sustratos no tan duros, por ejemplo, policarbonato o algún tipo de polímero. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Hemos hecho algunas estructuras periódicas y comprobado que funcionan como rejillas de difracción por rayado mecánico. Y la litografía por oxidación local es un poco más versátil porque como no estamos limitados por los esfuerzos tanto axiales como laterales que sufra la punta para obtener un mejor patrón, un patrón más versátil, entonces es un poco más amplias las posibilidades de estructuras que podemos hacer. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Entonces, debemos tener una muestra conductora o semiconductora, al igual que una punta. Y aplicamos una diferencia de potencial. En un ambiente de alta humedad, pues esto se forma una capa de agua en la superficie de la muestra. Esta capa de agua, pues, va a ser las veces de celda electroquímica. Y cuando yo acerco la punta a la muestra, entonces se genera un campo eléctrico que me va a inducir una oxidación justo debajo de la punta. Es decir, que donde yo ubique la punta se va a generar una estructura de óxido. En este caso, bueno, la cinética del proceso va a depender del sustrato también. Y eso va a tener un mecanismo de crecimiento, es decir, es necesario caracterizar la altura y el ancho que puede alcanzar este óxido para cada uno de los diferentes parámetros. Entonces, los parámetros que yo puedo variar es el voltaje aplicado, el sustrato, por ejemplo, y la velocidad a la que se realiza este proceso. Si voy muy rápido, pues no alcanza a generarse el óxido, puede ser. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas estructuras de óxido que hemos hecho, vistas por microscopía electrónica y microscopía de fuerza atómica. Entonces, hay algunas variaciones en sus dimensiones, como el ancho, y básicamente es debido a la variación, pues a la falta de control en las condiciones del laboratorio. No tenemos control en la humedad relativa, por ejemplo. Entonces, sería ideal poder controlar absolutamente todos los parámetros para obtener estructuras más regulares. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar. Tal vez es como mucha información, pero es como para dar un contexto de lo que es posible trabajar en el laboratorio en cuanto a técnicas de microscopía y también pues en la universidad con la